Bien. Bueno, yo grabo con una aplicación externa porque no tenemos la opción de grabar, así que están todos avisados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver un poco una herramienta importante que tiene RStudio, es que podemos simular funciones de distribución. Vamos a ver que hay algunas aplicaciones, pero bueno, es interesante. Tiene la misma lógica que quizás ustedes lo usaron. Las funciones están en muchos paquetes estas funciones para generar funciones de distribución, valga la redundancia. Están en Excel, algunas también están en Infostat. Después lo que vamos a hacer es jugar un poco más, que ya algo estuvimos viendo, es cómo sectorizar una base de datos, o sea, cómo extraer o una fila, una columna o parte de una base de datos. O sea, meternos un poco más en lo que es el manejo del objeto data frame. Después vamos a ver esto que es una familia apply. La familia apply son una serie de funciones que lo que hacen es, también, vale la redundancia, tiene funciones que aplican sumatorias o aplican promedios, pero a un conjunto de datos a la vez. Esto también lo vamos a ver, que es definir funciones propias. A veces a mí me interesa generar una función propia. Por ejemplo, si yo estoy muchas veces haciendo el mismo proceso, entonces puede ser que yo guarde esos comandos todos con un solo nombre y los aplique muchas veces, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen ensayos en distintas localidades o registros de alguna encuesta en distintos años y siempre tienen que hacer más o menos lo mismo. Entonces todo eso lo pueden guardar en una función y repetirlo. Eso está piola. Y después, esto que se llama procesos iterativos es cuando alguien tiene que hacer algo muchas veces sobre lo mismo. Eso lo vamos a trabajar sobre una base de datos meteorológicos, ¿no? Entonces, donde yo tengo que año por año o estación por estación hacer siempre la misma cuenta. Entonces, ¿cómo armar lo que se llama un bucle? Que lo vuelva a hacer tantas veces como nosotros le pidamos. Bueno, ese es un poco el plan bastante ambicioso para ver todo eso en un día, pero bueno, eh, vamos a ir viéndolo en la función de que ustedes necesitan. Eh, Lo de definir la función propia sería parecido a lo de que hace en Paquete Office de una macro, ¿no? Entonces, claro, te lo guarda con un nombre. O sea, vos viste que en Excel vos podés grabar una macro y te la guarda con un nombre y vos después la aplicás. Bueno, acá es algo parecido. Eh, Acá lo que yo les puse es bibliografía, porque supongo que a los que les interese o que alguno de estos temas digan, esto yo necesito hacerlo y quieran profundizar más, este es un libro sobre programación en R, ¿no? Entonces tiene en más detalles y hay muchas otras cosas que se pueden hacer eh, programando, cómo armar un flujo de programación, cómo usar otras sentencias, un if, un else. Bueno, eso al que le interesa hasta acá. Y todas estas cosas, los libros, mmm, acá hay una solapa que se llama Bibliografía General y estos libros están acá, ¿no? Esto que se llaman cookbooks son libros que se hacen con un paquete de R que se ponen online y los autores los actualizan. O sea, por más que yo acá haya puesto 2021, seguramente la versión que está ahora online es más actual. Bueno, entonces acá está el de programación y los sitios web. Bien, bueno, entonces este libro, este es otro, o sea, son distintos libros en los que ustedes tienen que hacer cosas. Después hay una serie de definiciones que pusimos, que ya las vinimos usando, pero quizás a esta altura está bueno que las repitamos o las reafirmamos si no quedaron claras. Es que cuando yo construyo un objeto, ese objeto puede tener distintos formatos o los valores pueden tomar distintos formatos, que pueden ser caracteres, pueden ser números enteros, o sea que corresponden a los números naturales, pueden ser números complejos, eso nosotros no nos metemos, eso se lo dejamos a los matemáticos, y los lógicos, o sea aquellos en el cual yo le hago una consulta y la respuesta es verdadero o falso.
¿no? Por ejemplo, si yo hago una situación donde digo, filtrame los valores que son mayores de tanto, entonces lo que va a hacer esa función es ir fijándose y la respuesta va a ser verdadero o falso. Esos son los booleanos. Con respecto a los objetos, que también los vinimos usando, vamos a hacer como un repaso ahora para que quede más claro. El objeto más simple que vinimos usando es el vector, ¿no? Vector es un arreglo en fila o en columnas donde yo junto observaciones que están separadas por coma y con la letra C minúscula me implica, estoy diciendo que concatena esos valores. Entonces cuando yo esto ahora lo corremos, ¿no? Tenemos los códigos. Yo corro esto al vector, lo que me hace es eso, generarme un objeto con esas características. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo quiero solamente sacar un valor de esos? Entonces, lo que puedo hacer es usar estos corchetes, ¿no? Entonces, una manera de tomar, si yo tengo un vector largo, pero solamente quiero el primer elemento del vector, o el segundo, o el tercero, entonces le puedo decir entre corchetes cuál es el valor que quiero. Bien, esto me parece que va a ser más fácil si lo vemos en el código. A mí me gustaría que ustedes bajaran, ¿no?, los códigos, si quieren los espero un minutito, y abran esto que se llama comandos unidad 3. Así lo vamos haciendo y me cuentan si tienen algún problema o algo, ¿sí? ¿Están por ahí? ¿Les parece? Sí, ahí estoy dejando. Bueno, entonces acuérdense que siempre esto que está en verde son comentarios, o sea que si yo los corro no hacen nada. Y el primer objeto que defino es el vector. Y me aparece acá, ¿no? En mi ambiente, este vector. Acuérdense que si yo esto lo quiero borrar, tengo acá una escobita y lo puedo borrar. Muchas veces, creo que eso alguien me lo preguntó, cuando ustedes van a cerrar, ¿no?, le preguntan si quieren guardarlo, ¿no? Imagínense, yo quiero cerrar esto. ¿Ven que me dice, bueno, cuando yo lo salvo, no solamente salva, también salva a veces lo que se llama el ambiente. Cerré mucho, no lo quería cerrar. Entonces, ¿eso para qué sirve? En el caso que yo esté haciendo alguna operación, ¿no?, que implica que la generación de objetos, ven que ahora que yo lo abro y queda guardado, eso lo guarda con esto que se llama, que aparece acá, que es RData. Entonces ustedes pueden ir trabajando y si quieren guardar todos los objetos que están generando, lo guardan y les aparece acá con RData. Entonces después los pueden abrir directamente sin volver a ejecutar. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve, por ejemplo, si yo quiero hacer simulaciones o estoy haciendo esos análisis bayesianos que a veces tardan mucho. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero en una época, y no hace mucho tiempo, si uno, por ejemplo, quería hacer estimaciones de componentes de varianza, de bases de datos grandes, eso tardaba bastante, ¿no? Entonces uno lo dejaba a la noche la máquina andando y después lo guardaba. Lo que sí, por lo general, estos objetos son pesados, o sea que ténganlo en cuenta. Entonces, eso también se puede guardar, o sea, lo que es todo el ambiente, yo lo puedo ir guardando. Bueno, entonces tenemos nuestro vector definido y aparece acá. Entonces, si este vector, yo ahora le pido entre corchetes el número 5, me va a dar el 182, que es el último elemento. Bien, entonces así yo puedo ir tomando partes. Esto nosotros de alguna manera ya lo vimos, lo estuvimos viendo, ¿no? Lo usamos, ¿se acuerdan cuando queríamos hacer las estadísticas descriptivas con la función esa fbasic? Y dentro del data frame teníamos una columna que eran caracteres, entonces restringíamos con un vectorcito esa columna. Bien, después, otra de las cosas que podemos ver son lo que se llaman simulaciones de funciones de distribución. Yo puse acá en el apunte algunos de los ejemplos, pero bueno, hay muchísimos, ¿no? Si ustedes los googlean,
Yo puse las que son más comunes que utilizamos nosotros en el área de estadística para hacer pruebas de hipótesis. Entonces está el binomial, la chi cuadrado, la f, la hipergeométrica, la normal. Estos, ¿se acuerdan? Cuando estudiaron estadística, veían las propiedades de cada una. Algunas son continuas, algunas son discretas. Vamos a trabajar con lo que es la distribución normal. Entonces, ¿se acuerdan? La distribución normal era una distribución continua. El dominio era de menos infinito a más infinito. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos pedirle? Bueno, podemos pedirle que nos genere datos bajo esa distribución, pero también podemos hacer lo que sería equivalente a utilizar las tablas, ¿no? O sea, le podemos pedir cuál es el valor de probabilidad para un dado valor de distribución normal, cuál es el cuantil, cuál es el valor de densidad. Bueno, entonces ahora los vamos a correr y hay una serie de ejemplos. Entonces, vamos acá. A ver, yo ahora armo un vector B. La función que voy a usar es rnorm, que lo que está diciendo es que genera datos random bajo la distribución normal. Acuérdense siempre que si yo esto lo veo y no sé de qué se trata, lo puedo sombrear, hacer F1 y fíjense que ahora acá se abre, ¿no? Esto donde nos dice. Se ve chiquito, pero si ustedes lo hacen en sus maquinitas, por ahí lo ven más grande. Entonces dice, esto está en el paquete. Acuérdense que siempre, si yo quiero saber en qué paquete está, es lo primero que aparece entre llaves. Entonces la normal, y está en el paquete stat, que es el que viene por defecto. Entonces dice, ¿qué hace? Genera funciones de densidad, funciones de distribución, cuantiles, y genera datos bajo distribución normal. ¿Cuáles son los argumentos? Fíjense, por ejemplo, este que estamos usando ahora, que es rnorm. Es n, y por defecto, ¿se acuerdan que yo les decía que hay funciones que ya tienen asignados los argumentos valores? En este caso, el rnorm tiene media 0 y desvío 1. O sea que lo que nos está generando es la distribución z, ¿no? Que nosotros usamos. Pero esto se puede cambiar. Y n, si miramos acá, n es el número de observaciones que yo quiero generar. Bueno, yo después les dejo a ustedes, si tienen ganas de mirar más cosas, como siempre ven, cuando yo quiero entender cómo una función trabaja, entonces tengo acá ejemplos que puedo correr. Bien, bueno, entonces, en este caso, si yo digo rnorm 1000, ¿qué se supone que me esté generando? ¿Quién se anima? Una distribución de frecuencia con 1000 datos. Claro, pero la normal en realidad es una familia de funciones, ¿no? Esta va a tener media 0 y varianza 1. Si yo no le pongo nada, va a ser así. Bien. Si yo quiero, le tengo que cambiar los argumentos de media y desvío y ponerle otros valores. Esta, ¿se acuerdan que servía para que yo viera los primeros 6 valores que genero, ¿no? Bueno, estos son. Después vamos a ver, cada vez que yo genero me va a dar datos distintos. Vamos a ver que hay una manera de hacer que siempre esa generación sea la misma. Bien, esto también lo puedo graficar y acá tengo mis 1000 datos. Entonces, esto es lo que está haciendo la función de distribución. Bien. Ahora, si usamos, lo que generó fue un vector, ¿no? De 1000 datos. Volviendo al concepto que habíamos visto antes de sectorizar cómo hacerlo, bueno, por ejemplo acá yo le estoy diciendo que me muestre solamente los valores entre 5 y 15. Esto, poner 2 puntos, genera una secuencia, ¿no? Si yo sombreo esto solo, si ustedes, por ejemplo, otra manera de investigar qué es lo que hacen las funciones, es sombrear el pedacito ese. Y yo corro esto, me genera una distribución. O sea que esto es equivalente a escribir de 5 a 15. Bueno, y acuérdense que estas funciones que habíamos visto en la primera clase también tienen un montón de comandos que permiten cambiar las características del gráfico.
Entonces yo acá armo esto que es un subconjunto de B. Bueno, fíjense que yo ahora en un solo renglón y me apareció acá abajo. Otro truco que hay en R, si yo quiero que un renglón de script aparezca directamente el resultado, le pongo un paréntesis adelante y un paréntesis al final. Entonces esto no solamente me genera el objeto, sino me lo muestra acá abajo. Bueno, y el plot Una rojo. consulta. Sí. Porque ahí yo miro los datos que te pone de 5 a 15. Y hay datos positivos y negativos. Sí. Y sí, porque la normal va entre menos infinito. Son los valores del X, no del Y. Entendí. Claro. Del Y, no del X, perdón, sí. Son los valores generados con media 0 y desvío 1 o varianza 1. Perfecto. Bien. Bueno. Esta sectorización de valores, que lo vamos a seguir practicando acá, imagínense que yo quiero solamente el 2, el 3, y acá le puedo pedir toda una secuencia. O sea, si son consecutivos, no necesito escribir 5, 6, 7 y 8. Entonces, esto me genera esto. Bueno, y acá abajo me van apareciendo los gráficos. A veces es más fácil decirles cuáles no quiero. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es poner un símbolo negativo adelante de la C. Entonces me va a mostrar todos los registros menos estos. Entonces van a ver que ahora aparecen muchos más, bueno, menos esos, ¿no? Bien. Bien hasta acá. Estos son como pequeños detalles que después aparecen en los programas, en las funciones. Y está bueno que uno... Acuérdense que no se tienen que... Acuérdense, lo estoy diciendo, es una contradicción. Ustedes no se tienen que acordar de memoria estos comandos. Tienen que saber que existen, que hay una manera de tomar ciertos registros de un vector o de un data frame y que se hace a través de corchetes y que a través de vectores. Bien, todos hasta acá más o menos lo van corriendo bien. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, vamos a trabajar ahora lo mismo, esto, pero con un data frame, ¿no? ¿Se acuerdan que en un data frame tenemos filas, tenemos columnas? Y vamos a utilizar un data frame libre que se llama trees, árboles. Acuérdense que si yo le pongo el signo de pregunta adelante es otra manera también de pedirle ayuda. Vieron que hay muchas maneras de hacer lo mismo en R, así que vamos a ir haciendo mezclas de cosas. Entonces también, ¿no? Si yo quiero saber de qué se debe, qué es el data frame se llama trees, está en el dataset, o sea que este es un paquete que tiene distintos archivos de datos que yo puedo utilizar para practicar o para investigar. Entonces, ¿qué tiene? Dice que tiene diámetro, altura y volumen de árboles de cereza negra. Y estos datos son medidas, bla, 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 bueno. Y tiene más descripciones, cuál es cada una de las variables, y después siempre hay un ejemplito. Y está el autor, ¿no? Quién lo hizo y por qué. Bien. Bueno, entonces, esto yo me lo quiero guardar con un nombre que llame datos. Y acá tengo mis 31 observaciones. El tag es altura, volumen, y esto creo que es diámetro, altura del pecho, diámetro, altura de la copa. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar sectorizando estas variables. Si yo uso los corchetes, ahora en un data frame tengo dos dimensiones. Veníamos trabajando en un vector que solamente tenía una dimensión. Entonces, ¿cómo se definen las dos dimensiones? Se separan por una coma. La primera define cuáles son las filas que yo quiero. Y después de la coma tengo que decir cuáles son las columnas. Si yo pongo esto de 1 a 10, estoy seleccionando solamente las primeras 10 filas, ¿no? Entonces me muestra hasta la 10. Si yo le pongo así, tengo solamente la primera columna. Y si yo quiero solo un dato, es así, ¿no? Le digo el dato 1 de la fila 1. Bueno, y así puedo ir jugando y dentro de un data frame sectorizando cuáles son los registros que me interesa ver. ¿Bien hasta acá? Sí.
Bueno. Bien, entonces esto lo vimos. Bueno, acá en el apunte hay como un ejemplito que serviría para mostrar, no para demostrar, esto que es la función de distribución, cómo toma la forma de normal a medida que aumenta el n. ¿Sí? Después, otra de las cosas es que, bueno, yo ya puedo dejar de usar las tablas, ¿no? Puedo pedirle los cuantiles y puedo pedirle para las distintas funciones, para las distintas familias de normal. Bueno. Hay algo que me estoy salteando, ¿no? Esto. Bien. Bueno, hay algo que se llama listas. Cuando ustedes hacen alguna operación, por ejemplo, ahora no lo estamos haciendo, pero imaginen que hacemos una regresión, un análisis de varianza, alguna cosa que van a hacer en el curso que van a tomar después, el resultado es una lista. Una lista es un conjunto de pequeños data frames, ¿no? Imagínense para el ejemplo que la lista es esta familia. Entonces yo tengo que registrar dentro de la lista esta información. Tengo que decir quiénes son los miembros de la familia, ¿no? Que está María, Petra, Hugo, cuántos años tienen de casados y la edad de estos chiquitos. Entonces, acá volvemos al comando. ¿Cómo guardamos esto? Entonces, acá en vez de data frame, ahora vamos a decir lista. Y cada elemento de esta lista va a ser como un pequeño subconjunto. Entonces, es María, Juan, acuérdense que los nombres siempre tienen que ir encomillados. 10 se refiere a los años de casada. Acá los dos chiquitos los voy a poner juntos y la edad de los chiquitos también. Entonces, si yo armo esto, fíjense que ahora, ¿qué es lo que sale? Entonces, acá tenemos doble corchete. ¿Por qué tenemos doble corchete? Porque es como que hay un anidamiento, ¿no? O sea, que el elemento 1 de 1 era María, el elemento 2 solamente tiene un elemento que es Juan, el 3 solamente tiene el 10, el 4 tiene 2, que son los nombres de los chiquitos. Otra manera de ver esto es acá a la derecha. Si yo hago doble clic, me aparecen, ustedes lo van a ver muy chiquitito, ¿sí? Cada uno de los elementos de la familia, cada uno de los subconjuntos. Entonces, si yo lo que quiero es ver por ejemplo, el último, que es el de la edad de los niñitos, vamos a ver que hay distintas maneras de pedirlo. Si yo pido el familia 1, me va a dar María. Y si pido esto, también me va a dar María. Ahora, si yo quiero esto, también me va a dar María. O sea, como yo tengo, como si fuera un anidamiento, aparece eso. Si yo le pido, por ejemplo, acá, lo cambio acá, ¿no? Entonces, el 5 me va a dar los dos elementos, ¿sí? Bien. Esto también dice que es equivalente, que es una manera de romper la lista. Pero bueno, no se copia. Ahora, si yo del cuarto elemento, que tengo dos nombres, solamente quiero que aparezca el primero, entonces pongo doble corchete para que identifique que es el elemento 4 y para que me diga que es el primero. Entonces me aparece Petra. ¿Para qué sirve esto? No es porque vamos a hacer. Ustedes vamos a ver que después, si hay un proceso estadístico que me genera una lista y yo de esa lista quiero extraer solamente un número, por ejemplo, hago un análisis de varianza y solamente quiero guardar los R cuadrados. Entonces me fijo en qué objeto está el R cuadrado y lo puedo extraer, ¿sí? Como un elemento. También yo acá los puse directamente
pero no les puse nombre. Entonces aparecieron como 1, 2, 3, 4, 5. Pero a las listas les puedo poner nombre a cada uno de esos subconjuntitos que tengo. Por ejemplo, acá ven, le pongo que el primero, madre, sea María, padre, sea Juan, años de casada, hijos y edad. Entonces ahora, si yo lo corro así y después pido la familia, me van a aparecer, no ahora con numeritos, sino con los nombres. ¿Ven? Madre, padre, años de casado, hijos. Nuevamente, ¿no? Si yo quiero el primer elemento, ahora no pongo 1 porque tiene nombre, entonces pongo madre 1. Así. Y van a ver acá que si yo a esto le hago doble clic, me muestra, antes me mostraba 1, 2, 3, 4, 5, me muestra los nombres que yo les puse. Bueno, esa es una manera de trabajar con las listas. Bien. Bien hasta acá, ¿eso lo pudieron correr? ¿Lo vieron? Sí. Bien. Sí. Como primer elemento de lista y primer elemento de lista simplificado, pero ya encontré la diferencia. Era con los corchetes. Ah, bueno, buenísimo. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver, bueno, nosotros vimos cómo borrar elementos, ¿no? Antes que podíamos usar esta escobita. Después, acá, si ustedes lo ven en su casa, hay una cosa que se llama lista, se puede pedir como grilla. Entonces me aparecen estos cositos que yo los puedo tildar y no borrar todos. ¿Tic? Entonces lo borro. Pero, ¿qué pasa? A veces yo estoy armando un script. Y en el script armo un subconjunto auxiliar, que lo voy a usar una vez. Y no quiero que quede. Entonces la manera de removerlo, pero no haciéndolo a mano acá, es usando esta función que se llama rm, que es remove. Entonces, voy a borrar todo esto. Este iris, ¿se acuerdan que era el data iris con el que veníamos jugando, no? Entonces yo genero este elemento. Y con este ls lo que le puedo pedir es qué elementos tengo. Entonces acá, como yo borré todo, solamente tengo eso. A veces, yo trabajo con script largos y aparecen muchísimos elementos, entonces no me es fácil verlos y usar el listar. Si yo a mi iris que definí le pongo la función remove adelante, entonces la borra. Y si ahora le pongo lista, me dice que no tengo nada. Esto sirve para cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo un loop o estoy generando mucha información y pienso que me voy a quedar sin memoria y se genera un elemento que no voy a seguir usando, lo puedo borrar por código. Sí, Karina. No, viste que vos estás borrando y aparecen unos cuadraditos ahí en el environment. A mí no me aparecen, no tengo la posibilidad de borrarlos individualmente. Mira, ¿ves? Mi mouse te vas bien a la derecha y a vos te tiene que aparecer una cosa que se llama list. Sí. Si vos tocas esa list, que hay como un triangulito, Grid. te aparece la opción que es grid. Ah. Y entonces ahí cambia el formato. Perfecto. Probalo a ver si te funciona. Sí, ya les extraje. Bien. Yo era que no encuentro remove, una llegada. RM, ¿esta función? No era que yo justo estaba mirando en mi pantalla, no había dicho que había remove, o sea, yo lista lo encontré y grid también, pero para borrar, no, me perdí un pasito, bueno, después miro. Bueno, mira, generamos una lista que se llama familia y generamos este iris. Entonces yo tengo estos objetos. Sí. Yo los puedo, si por defecto van a aparecer así como una lista, como uno tras debajo del otro. Entonces vos tenés esta escobita, sí, y si yo toco esto los borro todos. Sí. A mano hay otra opción que es cambiar acá a la derecha, chiquitito, aparece una cosa de list que vos lo podés abrir y te aparece la grilla. Y ahí te aparece lo que preguntaba Karina. Ves que aparecen unos cuadraditos y yo los puedo ir seleccionando de a uno y borrar de a uno. Esa es la manera de hacerlo manual, o sea, con eso, como RStudio tiene muchas formas de hacerlo por menú. Pero
si vos querés dejarlo fijo en un código, lo que podés usar es esta función que se llama rm. Entonces, si yo en la página, en el renglón 67 corro, desaparece. ¿Sí? Perfecto. Son como las 1000 maneras de hacer lo mismo que tiene R. Gracias. Bien. Bueno, otra de las cosas que a veces también es importante es esto, ¿no? Volvemos al data iris. Entonces, yo, si no tengo información sobre qué es el data iris, existe esta función que se llama class. Entonces me dice qué tipo de objeto es el data iris. Entonces me dice es un data frame. Puede ser que yo esté trabajando con otro código que me genera cosas y no sé muy bien qué es lo que me está generando. El str, me dice cuál es la estructura. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, lo que hace acá es ampliar la información y me dice que es un data frame que tiene 150 observaciones, 5 variables y me dicen cómo es. Que es parecido a lo que también aparece acá cuando está como lista y yo lo expando, ¿eh? Es lo mismo. Pero puedo hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa? También yo le puedo preguntar. Y esto sería lo que habíamos visto antes como un booleano. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿es un data frame esto? Entonces me va a decir que es verdadero. ¿Y si esto no fuera un data frame, ¿no? Y yo quiero guardarlo como data frame, por ejemplo, otra cosa, entonces le digo que lo guarde como data frame. Y ahí me lo muestra. Entonces puede ser que yo tenga, por ejemplo, que concatene varios vectores y le digo que me los guarde como un data frame. O a veces las salidas de algún análisis estadístico, yo quiero guardarlo como un data frame y exportarlo como un Excel. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a otro ejemplo, este que habíamos visto antes, que era generar un vector. ¿Ven? Que acá está. Y le pregunto, ¿es un vector? Sí. ¿Y qué clase es? Entero, ¿no? Entonces, bueno, eso sirve a veces para uno investigar cómo son los objetos con los que vengo trabajando. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que cada vez que alguien generaba o cada vez que se generaban datos, como era aleatorio, me iba a generar distintos valores? Pero puede ser que a mí me interese que se generen siempre los mismos valores. Entonces para eso le pongo lo que se llama una semilla. Es como un inicializador, como si yo le diera un valor de arranque. Entonces a partir de ese valor, después va a ser siempre lo mismo. ¿No? Entonces ven, este me da el medio, desvío. Si yo ahora me vuelvo al renglón 86 y lo vuelvo a generar, me va a dar... No, me funciona. Ah, porque no le corrí el sí, perdón. Si lo vuelvo a correr, me va a volver a dar siempre los mismos valores. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Bueno, exactamente para eso. Para que yo genere siempre... A ver, yo como docente, por ejemplo, lo uso mucho para generar datos para los ejercicios. Cuando no quiero que todos los alumnos tengan la misma base de datos, bueno, genero datos y a mí me interesa que mis exámenes sean todos parecidos o que si yo uso una base de datos pueda reconstituirlo. Entonces esto lo que hace es generar. Cuando ustedes resuelvan el trabajo práctico, en el trabajo práctico se les pide que generen un valor promedio y en el enunciado hay unos gráficos. Pero si no tienen la misma semilla, cada uno va a generar datos distintos. Bueno, acá estaba lo que yo le decía de ya no usar más las tablas, ¿no? Que yo puedo generar los valores que buscaban en tablas, ¿no? Por ejemplo, el cuantil 95, el 0,5. Bueno, y también puedo pedirle los valores de probabilidad y los valores de densidad. Bien. Bueno, vamos entonces ahora a hacer... ¿Qué más hay? Bueno, esto lo vimos. Está acá, está acá.
esto de las funciones de distribución, de las tablas. Bueno, vamos a empezar a trabajar y despacito, y ustedes me paran cuando se pierdan, porque la idea de esto es ver cómo extraer datos, cómo armar funciones propias y cómo hacer un loop. Nos vamos a ir viendo despacito. Lo que voy a usar yo es una base de datos que es real, que es de INTA, que yo me la robé hace un tiempo, que se llama Lluvia Pampa, que son los registros agrometeorológicos del Instituto de Clima y Agua. Bien, entonces, bueno, acá están los códigos, vamos a ir haciéndolo en R. Entonces, acuérdense que yo tengo que tener las librerías, ¿no? Muchas veces, si a ustedes les aparece como mensaje de error, no encuentro la función, lo que me está diciendo es, no tengo la librería que tiene esa función. Bueno, vamos a borrar todo primero, lo que venimos haciendo. Sí. Voy a borrar acá abajo, ahí muy chiquitita, medio escondido también. ¿No? Bien. Fíjense que acá, en este comando, comentario, perdón, que yo puse leer los datos, después hay 1, 2, 3, 4 guioncitos. Y acá entonces me aparece al lado del 104 un triangulito. Eso lo que hace es que yo pueda así minimizar ese registro hasta el próximo. Bueno, este es otro truco de R. Hay unos trucos muy lindos de RStudio, que no sé si ustedes lo vieron, pero yo les recomiendo que lo miren. Acá, en el de bibliografía, que dice curso introductorio a interfaz de RStudio, creo que se los dije la otra semana. Entonces acá, este es medio viejito, pero los comandos no cambiaron, se actualizaron algunas cosas. Bueno, y acá tiene todos esos trucos de RStudio. Es cortito y está en español. Esto es como si fuera un PowerPoint, tienen que ir corriéndolo, poniendo el cursor a la derecha y dándole clic. Y entonces está, que es RStudio, y le va pasando por todo. Así que si tienen un ratito, yo les recomendaría que lo miraran. Igual todas estas cosas que están acá las fuimos incluyendo en los distintos módulos, pero vieron que siempre ver cosas hechas por distintos autores a veces ayuda. Bueno, entonces, activo mi librería y acuérdense que yo tengo todo acá porque armé con esta unidad un proyecto. Entonces, directamente puedo leer el Excel sin decirle en qué carpeta está porque estoy trabajando acá adentro, ¿no? Acá tengo un proyecto llamado Unidad 3. Entonces le digo que lo lea. Yo les digo que lo corran y no lo corro yo. Bien, entonces ahora apareció el objeto lluvia. Yo quiero saber cuáles son los nombres de las columnas. Bueno, fíjense qué es lo que tiene. La primera columna es la localidad, después viene el año y después vienen los meses. Y después tiene datos de latitud, longitud y altitud, ¿no? También lo puedo ver acá. Pero a veces si esto tiene muchas columnas no lo veo todo. Y siempre acuérdense que esto me muestra los primeros registros. Otro truco, ¿no? Acá arriba, si tienen flechitas, esto se puede ordenar. Esto lo cambia solamente para visualizar, ¿no? Acá me está mostrando el dato más viejo. Listo. Entonces, si yo quiero buscar el mínimo, quiero buscar el máximo, me los ordena. Bien. Bueno. Entonces, acuérdense que siempre cualquier análisis que yo voy a hacer, lo primero y lo más recomendable es hacer un resumen, un summary. Entonces vamos a ver, si yo hago el summary, entonces con esto lo que voy a ver es si tienen coherencia los registros que tienen estos datos. Por ejemplo, el año está bien, los datos son del 61 al 2008. Estos son todos numéricos, me doy cuenta de que son numéricos porque me está dando los valores de los cuantiles, del mínimo, del máximo, ¿no? Los que son los estadísticos de Tucker. Y acá lo que yo tendría que registrar, estos son datos de lluvia, que no hubiera, por ejemplo, valores negativos, porque si en alguno de estos registros tengo valores negativos, entonces es un error, ¿no? Lluvia negativa no existe. Estos que son negativos, sí, porque es latitud y longitud. Y también tendría que ver
los valores máximos. Pero ahí ya con el valor máximo podría llegar a tener una duda razonable, porque si me apareciera acá, por ejemplo, que en febrero llovieron en vez de 700, 2000, no sé si eso es un evento extremo o es un valor. Bueno, en este caso habría que investigar de qué se trata. Bien. Bueno, entonces, bueno, practiquemos un poco lo que estuvimos viendo de cómo extraer datos de un data frame. Si yo quiero la primera localidad, por ejemplo, ¿no?, el registro que corresponde a la primera localidad, entonces acá, y me va a aparecer Mar del Plata. O sea, le estoy diciendo columna 1, que eran las localidades, registro 1. Pero si yo quiero ver todas las localidades, entonces, perdón, todas las columnas, el primer renglón, perdón, vuelvo a... Con esto lo que yo estoy viendo es la primer fila. Entonces me muestra para Mar del Plata el año y todos los meses. Y acá sí, voy a ver la columna de localidades. ¿Sí? ¿Qué pasa si solamente quiero ver los registros de los meses de verano y otoño? Entonces, miramos acá, de 3 a 5 sería, este es el 1, el 2, el 3 es enero, febrero, marzo, y, ¿qué le puse? Y el último. ¿Por qué puse el último, el 14? ¿Qué hay en el 14? Diciembre, ¿no? Diciembre quedó al final, entonces los meses de verano son diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces con esto estoy armando un subconjunto que es verano. Lo mismo puedo hacer con otoño, eligiendo los meses de otoño. Fíjense que antes de la coma no pongo nada porque quiero todos los registros. Si quisiera solamente algunos años, también podría. Bien. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas localidades tiene esta base de datos, cuántas localidades distintas. Hay una función que se llama unique, que si quieren podemos verla, y que me dice, me dice, acá está, ¿no? Que también está en el paquete base, y me dice, devuelve un vector, un data frame o un array, pero elimina los elementos duplicados, o sea que me va a dar los únicos. Después, si ustedes tienen ganas de leer toda la descripción, acá hay ejemplitos. Bueno, entonces, yo quiero saber cuáles son las localidades únicas. Bueno, puedo usar este comando que usé acá, pero acuérdense que también otra manera de invocar una de las variables era decirle en qué data frame estaba, separado por el signo pesos y el nombre de la variable. O sea, si yo tomara esto solito así, lo que estoy pidiéndole es solamente la primera columna. Entonces yo le digo, ¿cuál es el unique de la primera columna? Y me armó este vector. Entonces, acá tengo todas las localidades que tiene esta base de datos. Y si quiero saber cuántas son, le pido el largo, ¿sí? Entonces, el largo, pero de este vector, ¿no? Porque si yo le pidiera el largo de esto, me va a dar el largo de la base de datos. O sea que en esta base de datos tengo 43 localidades. Bien. Entonces, pero ¿qué pasa si yo solamente quiero ahora un subconjunto con los datos de la localidad de Miramar? Entonces, otra manera de pedirlos es decirle a la base de datos lluvia, solamente de la columna localidad, aquellos que sean idénticos a Miramar, ¿sí? Bien, entonces cuando hace esto, sí que vamos a ver que solamente me arma un data frame y me deja solo la columna Miramar, pero, o sea, después me toma todas las filas, porque acá, ven que después de la coma yo no puse nada, o sea que mire en la primera columna y me tome los de Miramar. Nosotros le dijimos en la primera clase que R tiene como dos lógicas de programación, que era el R base, el que viene por default, pero también está el paquete dplyr.
el cual ustedes estuvieron practicando y había un videito. Entonces, ¿esto se puede hacer con el otro paquete? Sí. Entonces, miremos. En este caso, usamos la librería dplayer y le pedimos que filtre, ¿sí? Que había una de las funciones que era filtro. Entonces le estoy diciendo, del data frame lluvia, ¿sí? Toma solamente aquellas cuya localidad es idéntica a Miramar, ¿no? Esto significa idéntico. Entonces, lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Me va a generar un data frame que se llama Miramar. ¿Ven? Entonces son las dos maneras. Bien. Y también, esto que habíamos puesto acá, de pedirle el primero y del primero, hay otra manera, un poco para mí más compleja, usando dplayer, es para el dato lluvia, entonces seleccionar la primera fila, la primera columna, quiere decir eso. Entonces me va a dar ese retrato. ¿Por qué les mostramos esto? No es que les queremos complicar la vida, es porque entendemos que hay bibliografía que utiliza el lenguaje base y hay bibliografía que utiliza más dplayer. Entonces, bueno, y que sepan que estas cosas son equivalentes. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, es mucha información, pero después ustedes la miran tranquilos. Bueno, entonces vamos ahora a ver esta familia. No, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, esto lo vimos. Esta familia que se llama Play. Esta familia lo que nos permite es hacer operaciones sobre todo el data frame. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado acá que está esto que se llama rcoder, ¿no? Acá en la familia esta rcoder, uno de los tutoriales que está bonito es este de la familia Play, porque hay muchas, dentro de la familia hay muchas funciones. Nosotros vamos a ver solo dos, pero después ustedes si quieren investigar o quieren aplicar otras, bueno, las pueden mirar acá. Bueno, entonces vayamos al código. Entonces, en la Play, nosotros vamos a usar estos dos. Uno que es apply directamente, se llama, y el otro se llama taple. Pero vamos a mirarlo acá. Que Disculpe, ¿dijo que era esta función? ¿La Play? Esta función lo que sirve es para hacer operaciones sobre todo el data frame. Yo quiero acá. Perfecto, gracias. Acá, ¿eh? Esta familia dice tiene varios miembros. O sea, nosotros vamos a ver dos. Pero ya está el apply, saplay, la play. Hacen como distintas cosas, tienen distinta lógica. Pero vamos a ver los más comunes. Uno es el apply. Y esto tiene estos argumentos. El primer argumento es el array, la matriz o el data frame, el objeto que nosotros queremos, sobre el cual queremos operar. Después, el otro argumento es ponerle el número 1 o el número 2. Si le pongo el número 1, le estamos diciendo, quiero que opere sobre la columna. Por ejemplo, sumame las columnas o promediame las columnas. Pero en cambio, si le pongo el número 2, le estoy diciendo que opere sobre las filas. Y el otro argumento es qué quiero que haga. Por ejemplo, si yo quiero la suma, esto que se llama fam, que ya lo habíamos visto antes, le tengo que poner sum. Si quiero el promedio, le pongo min. En cambio, este que se llama taplay, además tiene otro argumento más que es el índice. O sea que yo le puedo poner un factor, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir que me haga la suma de los meses en función de las localidades. Como que le agrego un factor. Bueno, entonces vamos a ver esto con los ejemplitos. Acá, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que 1 es fila y 2 indica columna. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el valor de lluvia máxima para enero de todas las localidades. Entonces, enero es la columna 3. 1, 2, 3, enero. Si yo pongo solo 3, entiende que es la columna 3. No hace falta. Pero esto es equivalente a hacer esto. Así, con la coma o sin la coma. ¿Por qué? Bueno, porque el que programó esto lo pensó así. Entonces acá yo le estoy diciendo, toma la columna 3
y calculame el máximo. Entonces me lo guardó, yo lo guardé como un objeto A y es este, ¿no? 379,5. O sea, la máxima lluvia que hubo en enero fue esa, en todas las localidades, ¿no? Está tomando todo. Ahora, supongamos que yo quisiera solamente para una localidad, para Miramar. Entonces podríamos usar lo que vimos antes, que es esto, decirle solamente toma de la columna localidades Miramar. Entonces acá, esto era para todas, ¿no? Porque acá yo no restringí por localidad. Pero entonces acá lo puedo restringir por localidad y me toma eso. Bien. Lo mismo podría hacer, por ejemplo, pero ahora es el valor de lluvia máxima para enero, pero en 3 arroyos. Entonces acá, bien. Y más así. Bueno, y así ustedes pueden jugar y pedirle distintas cosas utilizando esta función apply. Vamos a ver qué pasa con el tapply. El tapply, como habéis visto, tiene otro argumento más. Aparte de decirle qué es lo que yo calculo, es en función de qué, ¿no? Como un agrupamiento. Entonces acá yo le estoy diciendo, hace un tapply de enero para cada localidad. Entonces, ¿esto qué me va a dar? La suma de las precipitaciones del mes de enero, pero para todas las localidades. Acá le puse sum, ¿no? Y lo voy a guardar como una tablita. Entonces, ven, me da. Si lo miro acá y lo busco, me lo guardó como una tabla. Entonces tengo todos los valores de cada localidad. Podría cambiarle acá y podría decirle que me dé el promedio. Y le hace los promedios. O la mediana, o el argumento que a ustedes les interesa. ¿Qué pasa si yo quiero solamente hacer parte? No quiero todos los datos, ¿no? Por ejemplo, ya a mí me interesan todos aquellos que estuvieron por debajo antes de 1970. Entonces, antes, como habíamos usado acá esta lógica de decirle que me restrinja o que solamente los que es dado una localidad, le puedo decir ahora, también usando estos operadores lógicos, que sea para los años menores de 1970. Entonces, acá le estoy diciendo, usa la base de datos lluvia, toma la variable enero, pero solamente donde la variable año es menor a 1970. Y haceme la suma por localidad. Entonces va a ser eso, pero solamente del 70. Bueno, y así puedo ir restringiendo. Puedo ponerle mayores, puedo poner intervalos. Otra de las cosas que puedo hacer es aplicar esto, que es como una función, donde me dice cuántos años tiene cada localidad. Acá voy a usar lo que habíamos visto antes, que era el largo y el unique. Pero esto es como si esta función yo quiero que la entienda, le tengo que poner antes este argumento. Entonces acá le estoy diciendo cuántos años tiene cada localidad. Entonces tomo el año, tomo la localidad, pero ahora lo que quiero es que me dé el largo para cada localidad. Entonces acá me salen cuántos años. Entonces yo ahora puedo saber, por ejemplo, si quiero solamente quedarme con las localidades que sean mayor a 40, entonces puedo hacer esto, ¿no? Entonces le digo, esto yo lo guardé con un nombre, que es años localidad, y ahora lo puedo filtrar. Entonces acá le digo, para estos años localidad, tómame solamente las localidades que son mayor a 40. Entonces me queda la lista de todas las localidades que tienen más de 40 años, ¿no? Supongamos que yo quiero trabajar y quiero solamente aquellas que tengan muchos registros para obtener datos climáticos. Esa última línea se agregó al comando de la anterior. O sea, claro. Esto, yo acá había armado un objeto, que estaba acá, años localidad, ¿sí? Que me daba una tablita esta. Pero yo ahora solamente le digo que me filtre o que me restrinja
a los que tienen solamente 40. ¿Sí? Sí. Bueno. Volviendo otra vez a querer complicarles la vida, cosas que se hacen con apply, usando la librería base, también se pueden hacer con Tidyverse. Y yo les dejé acá los comandos equivalentes, ¿no? Por ejemplo, que le pedíamos el máximo de las lluvias de enero, también se puede pedir así. Bueno, no los voy a complicar, los tienen acá, los miran, pero sepan que también se puede hacer, ¿no? Con los ejemplos. Bueno, yo lo que les propongo son las 11. Hacemos 10 minutos de intervalo y empezamos con esto, que son los procesos iterativos que necesitan un cafecito y un mate. ¿Les parece? Sí, nos vemos en 10 minutos. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces yo paro la grabación para que no se haga tan larga.